¿Verdad? Y seguramente al terminar el mensaje, en el resto del día se me va a cerrar la garganta, no pasa nada. Lo que yo más quería y le pedí a Dios era que me permitiera terminar el fin de semana compartiendo todo lo que había puesto en mi corazón, tanto en el Congreso como el día de hoy, en el que el mensaje en el servicio anterior, pues bueno, fue de gran bendición. No recuerdo muchas cosas de las que dije, pero espero que el Señor nuevamente las traiga a la luz, porque ha sido realmente una enseñanza de gran bendición. Y si ya después me quedo afónico 3, 4 días, no pasa nada. Mi esposa dará gloria a Dios, ¿verdad? Y a seguir adelante. Vamos a orar antes de empezar. Si quieres, ahí en tu lugar, cerrar tus ojos juntamente conmigo y decirle: Señor, te doy gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tú hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Quita todo estorbo, toda barrera, toda distracción, toda opresión en el ambiente físico, emocional, espiritual. Si hay cansancio, sueño, alguna opresión, prejuicio acerca de tu palabra, algún pensamiento que nos esté distrayendo, Dios, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros. Yo te pido personalmente, Señor, que me permitas solo terminar este mensaje y hablar la palabra que tú tienes para tu iglesia, y que esta palabra pueda bendecir nuestras vidas, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, hoy quiero compartir un mensaje especial con ustedes que he titulado, si quieren anotar, ¿qué necesita la selección mexicana para pasar a la siguiente ronda? Y ahí les va la revelación. Número 1, ganar la Arabia Saudita. Número 2, de preferencia que sea por diferencia de 3 o 4 goles, porque depende qué pase entre Argentina y Polonia. Sería la única esperanza de poder pasar a la siguiente ronda. Depende del marcador. Hay que estar ese día viendo los dos partidos con la calculadora en la mano, un rosario en la otra, ¿verdad? Y la única mala noticia en medio de esto es que necesitaremos unos 2, mínimo, probablemente 3, 4 goles. Y tenemos 2 partidos que no hablemos de que no hemos hecho un gol, no hemos hecho una jugada clara a portería. Casi 4 partidos de mundial sin meter un solo gol. Así que es casi una misión imposible, pero hermanos, Cristo los ama de todas formas y tenemos vida eterna. Así que tendremos que conformarnos con eso en este mundial. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie de Unamis, una iglesia con poder. La semana pasada hablaba acerca del poder de la oración. ¿Qué es la oración? Que más que una imposición, como a veces lo vemos, es una necesidad de nuestra alma, de nuestro espíritu. Algunas características, ¿verdad? Y errores que cometemos al orar, y lo que sucede cuando oramos. Cómo Dios nos da dirección, abre puertas, rompe cadenas y nos sorprende. Y hoy quiero, en el mensaje número 7 de esta serie, hablar acerca de lo que sucede cuando vivimos una vida en el nombre de Jesús. La gente, cuando escucha el nombre de Jesús, lo relaciona solamente con orar en el nombre de Jesús. Y la Biblia habla mucho más al respecto. Hay poder cuando vivimos una vida en el nombre de Jesús, no solamente cuando oramos, sino también en la autoridad que Él nos ha dado. Pero mucha gente lo ve como invocar un nombre, como si fuera repetirlo, como si fuera un mantra. Y veremos también que no se trata de eso, de vivir toda la vida ajenos a Él. ¿Y qué hacen muchas personas? Se levantan en la mañana, salen de su casa, me cubro con la sangre de Cristo, dicen, algo que por cierto no existe en la Biblia, y viven el resto del día como si fueran hijos del anticristo, creyendo que por haber hecho esa repetición de 2 segundos algo va a suceder. O viven ignorando a Dios y de repente algo sucede y dicen: en el nombre de Jesús. Y vivir en el nombre de Jesús es mucho más que esto. Hoy vamos a ver algunas cosas bien interesantes, y yo espero poderlas transmitir como las he recibido. Y quiero para esto que me acompañen abriendo sus Biblias en Hechos capítulo 3, versículo 1
Dejemos ahí algún separador, porque esta será la base del mensaje de esta tarde ya. Dice Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo, así le llamaban al lugar de reunión en ese entonces. Dice la Biblia, a la hora novena, que era la de la oración. Quiero, muchísimas gracias, ya me traen mi arsenal de aguas, ¿verdad? ¿No tienen un tequila mejor, Raquel? No, estaba en el Congreso haciendo un paréntesis el día de ayer, platicando en la mañana con uno de los pastores invitados, un buen amigo, y me contaba que él un día llegó a un congreso pero totalmente afónico. Yo le decía, mira, con la voz que tengo, creo que voy a poder terminar, pero acabaré afónico. Gracias a Dios no fue así, y todavía me quedó el resto de la poca voz que me queda para compartir hoy con ustedes. Pero él me decía, Jesse, yo llegué a un congreso donde no tenía nada de voz, me tocaba predicar y estaba con la garganta totalmente cerrada, y lo acompañaban algunos jóvenes de la alabanza, y le dieron un tip, ahí te va para que veas lo mañosos que son los jóvenes. Le dijeron, pastor, vamos al Oxxo, cómprese un coñac, haga unas gárgaras con el coñac, luego se lo toma y le va a abrir la garganta 40 minutos nada más. Hágalo hasta que llegue a la iglesia antes de predicar, porque va a tener 40 minutos para hablar. Él llega a la iglesia, hace gárgaras con el coñac, se toma el coñac, le abre la garganta, pero dice, ¿y ahora cómo voy a saludar al pastor que me invitó con este aliento? Y le dicen, tome un mazapán, eso lo va a neutralizar. Entonces ya tenían toda la maña bien armada, y me dice, Jesse, estos jóvenes tenían 16 años. Entonces, si tus hijos de repente empiezan a acumular bolsas de mazapanes en su ropa, ten cuidado, porque puede que algo estén encubriendo, ¿verdad? Pensé seriamente aplicarlo el día de hoy, pero como no estoy muy acostumbrado, no dudé que me fuera a abrir la garganta, pero temí de repente abrir la Biblia y decirles, hermanos, vamos a Hechos, a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen salud? Digo amén, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así que preferí pedir muchas botellas de agua tibia, menta, pastillas, y dejaremos para otro día esto del coñac. Entonces, regresando al tema, iban los judíos y los cristianos de aquel entonces al lugar de reunión, dice la Biblia, a la hora de la oración. Realmente ellos se juntaban a orar en los templos o lugares de reunión 3 veces al día. Esto era independiente a su tiempo personal con Dios. Ellos en comunidad tenían la tradición, la costumbre de orar a la hora tercera, que era el equivalente de las 9 de la mañana para nosotros. Ellos regresaban a orar a la hora sexta, que eran las 12 de la tarde para nosotros, y volvían por tercera ocasión a la hora novena, que eran las 3 de la tarde para nosotros. ¿A qué hora trabajaban? No tengo la más mínima idea. 3 veces al día ellos se reunían a orar. Evidentemente eran comunidades pequeñas con lugares de reunión muy cerca donde ellos estaban realizando sus labores. Los tiempos eran otros, pero de todo esto quiero extraer un punto que no es el tema principal, pero después será importante, porque veremos ya cuando entremos al tema que parte de vivir una vida en el poder del nombre de Jesús implica tener una relación con ese nombre. No es solamente proclamarlo, es conocerlo, es vivirlo, es dejar que su palabra y su presencia tengan influencia sobre nuestras vidas. Y para que esto suceda necesitamos destinar parte de nuestro tiempo para buscar a ese nombre, para estar en comunión con ese nombre, para conocer a ese nombre que a veces invocamos pero que ni siquiera conocemos. Y de aquí yo quiero que nosotros entendamos esto. Es imposible ir 9 de la mañana, 12 y 3 de la tarde a un lugar a orar, y ni siquiera Dios lo exige. Esta era una tradición de ellos, pero sí es importante que entendamos que necesitamos arreglar nuestra agenda, tener alguna modificación en nuestro calendario para pasar tiempo con Jesús. No tiene que ser la hora de ellos, pero sí tenemos que darnos cuenta que hay muchos distractores que a lo mejor no son explícitamente malos, pero que implícitamente te están alejando de Jesús. Cosas que no son pecado en sí mismas, que no son prohibidas, pero que tenemos que tener cuidado de que no nos dominen. Durante mucho tiempo la iglesia se ha ido a extremos, y yo por eso que desde el año pasado saco regularmente unas cápsulas que ustedes han visto
donde en 5 o 7 minutos tratamos diferentes temas, analizando los polos opuestos que a veces tomamos sinceramente equivocados, como lo veíamos este jueves en nuestro estudio en vivo que tenemos en Romanos a través de la página de un servidor a las 8 de la noche, donde explicaba que mucha gente es honesta y tiene celo, pero cuando ese celo no va conforme a las bases de la palabra de Dios, termina cayendo en el fanatismo. Y a veces la gente nos tacha de fanáticos con toda la razón del mundo. Y hay mucha gente que, por ejemplo, durante años predicaba que internet es del diablo, la tele es del diablo, la música es del diablo, todo el baile es del diablo, las redes sociales son del diablo, el cine es del diablo, el diablo es del diablo. Y dices, bueno, que no es del diablo, ¿verdad? Paradójicamente llega la pandemia y les hacían memes a pastores que decían 3 meses atrás, Facebook es del diablo, ahora publicaban, síguenos en Facebook, ¿verdad? Dándonos cuenta que no es del diablo nada en sí mismo. Romanos 13:13 lo establece, nada es inmundo en sí mismo, sino el uso que le damos a las cosas. De una forma más clara, 1 Corintios 6:12 dice que todas las cosas nos son lícitas, mas no todas nos convienen. No es la red social, la música, la televisión, el cine en sí mismo, sino lo que eso va a producir. Si su mensaje, su música, su enseñanza contamina mis pensamientos, contamina mi espíritu, aflige mi alma, trae deseos de venganza, sentimientos de amargura, de depresión, me lleva a la inmoralidad, entonces no es el medio, sino el fin que se le está dando lo que está haciendo del diablo. Pero puede que tú digas, Jesse, lo que yo escucho, lo que yo veo, en lo que yo invierto mi tiempo no me contamina. Y luego por eso añade Pablo, siguiente parte del versículo 12, que aunque todas las cosas no sean lícitas, no tenemos que dejarnos dominar de ninguna. No solo se trata de alejarme de aquello que me afecta, sino también no permitir que nada me venga a dominar. Entonces quizá tenemos que ser honestos y reconocer que aunque no invirtamos nuestro tiempo en cosas que nos contaminan, sí nos están dominando. Y tienes que reconocer que tantas horas viendo fotos en Instagram, tanto tiempo invertido dando like, tanto tiempo viendo memes, tanto tiempo perdiendo el tiempo, nos está impidiendo dedicar tiempo a buscar a Dios, a pasar tiempo con nuestra familia, a dedicar tiempo de calidad a nuestros hijos, a tener tiempo para comer sano, para hacer ejercicio. Y eso es el problema. Estos discípulos de alguna forma se las arreglaron para ir en diferentes horarios del día a buscar juntos en comunión con Dios, en oración, la presencia de Dios. Pero el tema principal viene a continuación. Dice en el versículo 2 que era traído un hombre cojo de nacimiento. Pongan atención a cada detalle que al rato estaremos meditando. A quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba ¿cómo? Digan las mujeres, el templo era como yo. Nada más se ríen y no lo dicen. Qué baja autoestima, mis hermanas. A ver, otra oportunidad. El templo era como yo. Ahora los maridos díganles, tienes mucha fe. No, no es cierto, no le digas eso. Vas a tener que ayunar 3 semanas. Dice, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diera limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y esta es de mis declaraciones favoritas que encontramos en la Biblia. Él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Pensó que le iban a dar otra limosna. Y Pedro le dice, versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro y Juan entendieron que ellos tenían algo más valioso y más poderoso que el oro y la plata, que era el poder de transformar vidas en el nombre de Jesús. Esto la iglesia actual lo tiene que recordar, porque la iglesia piensa que lo mejor que tenemos que ofrecerle al mundo son los recursos. Y lo vemos en la teología de la prosperidad, que enseña a la gente a hacer dinero, y el problema es que se enfatiza únicamente en eso como si fuera todo lo que la gente necesita, y además, dicho sea de paso, el camino para alcanzarlo ni siquiera es el que la Biblia enseña. Entonces pensamos que lo que tenemos que ofrecer a la gente es eso,
cómo ser exitosa en el mundo, cómo ser millonarios, cómo multiplicar. Y no es que Dios esté en contra de eso. Hay muchas enseñanzas en la Biblia acerca de la administración de nuestras finanzas, y la voluntad de Dios es que no nos falte nada, que tengamos Mateo 6:6, techo, vestido, alimento, 6:36, perdón, que al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo eso nos sea añadido. Pero hermanos, tenemos que entender que tenemos algo mejor que ofrecer al mundo. A veces como iglesia nos enfocamos solamente en las apariencias. Hay que ofrecer pantallas y luces y buenos auditorios y conciertos de calidad, y hay muchas cosas que no estoy diciendo que son malas, pero no podemos desviarnos y olvidar que tenemos algo más poderoso que las luces, las pantallas, la música, el dinero. Es el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo, un nombre que tiene el poder de transformar las vidas de las personas, de sanar, de levantar, de restaurar, de liberar. Y Pedro y Juan lo entendieron. La iglesia actual lo tiene que recordar, que tenemos un tesoro en nuestras manos, la autoridad de hablar, de orar, de liberar en el nombre de Jesús, que los demonios temen. En el nombre de Jesús le dicen: levántate y anda. Y dice la Biblia que tomándole por la mano derecha, versículo 7, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, dice la Biblia, se puso en pie y anduvo. No solamente caminó, sino que saltó, lo cual nos habla que no solo fue restaurado físicamente, sino que hubo una gran alegría en él. ¿Qué hubiera preferido ese hombre? ¿Que Pedro y Juan le dieran oro y plata, o que lo levantaran en el nombre de Jesús, con el poder del nombre de Jesús? Estamos dándole a la gente limosnas que simplemente los mantienen en su mediocridad, y no estamos viendo que nuestro entorno se ha transformado, y tenemos un mensaje que tiene el poder de hacer que gente que a lo mejor no está físicamente lisiada, pero sí espiritualmente y emocionalmente, personas hundidas en la depresión, personas hundidas en las drogas, personas llenas de rencor, personas tiradas en cama por el odio, sin esperanza, sin ilusiones. Tenemos que salir a ese mundo y decirles a gente que no tienen que seguir tiradas, que se pueden levantar y saltar de gozo, porque el nombre de Jesús puede transformar sus vidas. Este hombre saltó y anduvo, y dice la Biblia que entró con ellos en el templo, andando y saltando, dice otra vez, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar, versículo 9, y alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Después de esto, si lees el capítulo 3 y 4, que es la continuación, hay un alboroto en el que asombrosamente los fariseos, los religiosos de la época, en vez de gozarse juntamente con ellos, se enojaron, cuestionaron. Hay un alboroto, y Pablo termina predicando la palabra de Dios, y viene en ese día Cristo, 4,000 hombres. Vamos a meditar punto por punto esta historia. Lo primero que yo quiero que nosotros meditemos antes de entrar de lleno a otros aspectos es lo siguiente: si este cojo estaba fuera de un lugar donde la gente iba a orar a Dios, no una, no dos, sino 3 veces al día, la primera pregunta natural que surgió en mí cuando leí este pasaje, donde me chocan los cables del cerebro, es: ¿y qué hacía pidiendo limosnas afuera en vez de entrar y pedir por su sanidad? Estás afuera de un lugar donde la gente entra a clamar a un Dios que hace milagros, y tú estás pidiendo limosnas. Y lo que a mí me enseña, y quiero que lo veamos como introducción ya a lo que vamos a ver, es que muchas veces, al igual que él, pudiendo ser sanos, ya sea físicamente o mentalmente o espiritualmente, pudiendo ser libres de aquello que nos tiene oprimidos, pudiendo ser bendecidos y pudiendo ver la mano de Dios sobre nuestras vidas, vivimos como si fuéramos limosneros. ¿Por qué? Porque nos quedamos afuera. Lo digo entre comillas, y no me refiero a que no entramos a la iglesia. Hay mucha gente que manipula con esto. Me refiero a que no vamos más allá. No estamos en el lugar donde se invoca a Dios, no estamos buscando a Dios, no estamos comprometidos con Dios. No estamos dejando esa apatía y diciendo: Dios, yo quiero más de ti. No solo quiero estar aquí afuera, quiero estar adentro donde se proclama tu nombre. Quiero experimentar tu poder, quiero conocerte, quiero buscarte, quiero alabarte. No hemos decidido meternos más con Él
y experimentar, como lo hemos visto, el poder de una vida en el Espíritu y en el nombre de Jesús. Y hay 3 puntos que quiero destacar de esta historia, aunque hay muchísimo que aprender, que nos van a llevar en secuencia uno tras otro a dejar esa vida de limosnero que no es la que Dios tiene para ti. Dile al de al lado: no eres un mendigo. Si eres medio mendigo, y hoy vas a dejarlo mendigo. Díselo. Y también lo mendigo. Punto número 1 de esta historia. Este hombre no llevaba ahí 2 semanas. La Biblia dice que era cojo de nacimiento. A lo mejor no fue desde que nació al templo, pero tenía ya mucho tiempo ahí, porque dice la Biblia que era llevado cada día. No era un joven, dice la Biblia que era un hombre. Para ese entonces este hombre debía tener unos 30 años aproximadamente. Y lo que a mí me asombra es que en ninguna etapa de su vida, en ningún momento, infancia, adolescencia, juventud, en todos esos años pidiendo limosnas afuera del lugar donde la gente iba a orar, hubo alguien que le hablara de un Dios vivo y verdadero que podía cambiar su vida. Hubo alguien que le dijera que podía levantarse con el poder de Dios si tenía fe en Dios. Nunca hubo alguien que le dijera que podía tener una vida mejor. Quizá porque eran los religiosos de la época los que entraban a orar y pensaban que él no era digno de ellos, porque menospreciaban a los enfermos, porque si no era judío menospreciaban a los judíos. Y me pregunto yo, ¿no será que a veces así estamos como iglesia? Tenemos un mundo de gente en nuestro entorno que Dios podría transformar sus vidas, que podríamos nosotros con nuestra influencia, con nuestras oraciones, con nuestro consejo, con nuestra predicación, ayudarles, no a lo mejor a que dejen de ser cojos, porque quizá no lo son, pero que sus matrimonios fueran restaurados, que sus familias fueran restauradas, que su alma fuera saciada, que hallaran la paz verdadera, el gozo verdadero. Pero los hemos tenido afuera del templo. Creemos que son tan malos que no son dignos de entrar a este lugar. Entonces se quedan afuera y les damos una limosna y nada más. Vivimos menospreciando al mundo como si tú y yo hubiéramos nacido conociendo a Dios y cantando alabanzas. Y es que es tan cómodo, siempre le he dicho, sentarse a la mesa del rey, que se nos olvida que algún día fuimos mendigos y le negamos la oportunidad que Dios no nos negó a otros. No, es que es muy malo, Jesse es muy perverso, está lisiado, no puede caminar, está muy mal espiritualmente, está lisiado, no conoce de Dios. ¿Y qué hubiera pasado si no te hubieran dado a ti la oportunidad que tú le estás negando a él o a ella? Viene la Navidad, por ejemplo, y ¿qué es lo que pensaron ya muchos en sus mentes? No voy a ir con mi familia porque son pecadores, aleluya. Así me lo han dicho algunos. Se reúnen a emborracharse, son inmorales, sus pláticas me contaminan. Calmado, querubín, dame tu autógrafo, Serafín. Mira, no creo que lleguen borrachos, porque para llegar tienen que manejar sobrios. ¿Por qué no vas y en lo que se emborrachan, antes de que eso suceda, das testimonio del poder del nombre de Jesús sobre tu vida? A lo mejor no te permiten predicarles, y como lo vimos la semana pasada, si no quieren lo tienes que respetar, pero que vean con tu ejemplo, con tu vida, que causes un alboroto como Pedro y Juan, que sean un testimonio viviente como los religiosos vieron a este hombre levantarse, que vean cómo el nombre de Jesús te ha levantado a ti, que vean que contrario a lo que se dicen y se burlan de que tú no te pones happy, que vean que tú no te pones happy con alcohol, porque tú estás happy todo el tiempo, porque vives en la presencia de Dios donde hay plenitud de gozo y paz. Que se burlen, que te critiquen, que te juzguen, que digan lo que quieran, pero que se traguen sus palabras al ver que tú y tu esposa sí son felices, mientras que ellos viven matrimonios amargados y divididos. Que vean que tus hijos están en paz, que no son una familia perfecta, pero que son emocionalmente estables. Que vean cómo Dios te ha bendecido y cómo te ha prosperado y cómo te ha guiado, o en su defecto, que aun cuando estás pasando una racha difícil, tú, a diferencia de ellos, no pierdes la paz. Tú no te hundes en el vicio. Tú, con dinero o sin dinero, te mantienes con gozo, te mantienes en paz, te mantienes ecuánime, te mantienes estable. Que digan lo que quieran, pero que no puedan negar al verte que hay poder en el nombre de Jesús sobre tu vida, que Jesús ha transformado tu vida. Que te vean como este hombre saltando y andando. Y antes de eso, después de eso,
viene la cena, ¿por qué no les pides que te dejen orar por los alimentos? Y bendice sus vidas. Dios, gracias porque estamos aquí reunidos recordando que tú naciste. No es el día en que naciste, pero es un tiempo en el que lo recordamos. Gracias porque viniste para pagar por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Bendigo a mi familia, Señor, y pido que este año ellos te conozcan y lo que Dios ponga en tu corazón. Y ya que se empiecen a emborrachar, a hablar tonterías, te paras y te vas. Dios nos ha puesto para ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Este lugar no está cerrado para aquellos que están lisiados. Tenemos un mundo lisiado que cree que no es digno de entrar a la iglesia, porque la iglesia se los ha prohibido, porque la iglesia va entrando y les da sus limosnas, porque les da sus obras. Y yo pregunto, ¿por qué nadie le dijo a este hombre: ven y entra y busca a Dios junto con nosotros? ¿Qué ha pasado con nuestro corazón que se ha enfriado? ¿Qué ha pasado con nosotros que se nos ha olvidado quiénes somos y que hemos dejado de creer en el poder del nombre de Jesús para cambiar otras vidas? Este hombre así estaba, y así está mucha gente que se han acercado como él al lugar donde se predica de Dios, que vienen al lugar donde se ora a Dios, pero que sus vidas no han sido transformadas porque no han querido salir de su conformismo, que siguen llevando una vida de mendigos. A lo mejor nosotros estamos como ese hombre. A lo mejor tú eres el que se queda de afuera. A lo mejor vienes religiosamente, rutinariamente, pero no te has metido con Jesús. Y eres tú el que no ha visto ese poder de Dios en tu vida. Eres tú el que está conformándose a las limosnas. Años con un matrimonio fracasado, y no es lo que Dios tiene para ti. Y no hablo de una relación perfecta, todos tenemos problemas, sin duda alguna. Yo sé que ha habido veces que mi esposa ha pensado en ofrecerme delante de Dios en holocausto vivo, santo, agradable y perfecto. No estoy hablando que todo sea color de rosa. Seguimos luchando con nuestra carne, Romanos capítulo 7. Pero que entendamos que no es esa la vida que Dios tiene para nosotros, y que una cosa es que pasemos por tiempos difíciles, pero que en el Señor encontremos perdón y paz y restauración y sanidad y sigamos avanzando. Y otra cosa es que llevan toda su vida viviendo un infierno y ya te conformaste a eso porque no quieres ir más allá. Y en vez de que salgas de tu conformismo y de que digas: Señor, esta no es tu voluntad, y vamos a orar juntos y a discipularnos juntos y a leer todo lo que encontremos del matrimonio juntos, y vamos a buscar consejería y vamos a pedir que tú nos ayudes, te conformaste a quedarte afuera del templo recibiendo las limosnas de los demás. Relaciones rotas con tus hijos, y estás conforme con eso. Vidas de mendigo, y no es lo que Dios tiene, mis hermanos, para nosotros. Personas tiradas en el suelo, dominadas por la pornografía, dominadas por el alcohol, dominadas por las drogas, dominadas por el odio, el rencor, la depresión, la amargura. Y esa no es la vida que Jesús tiene para ti. Así estaba este hombre, pero había algo más para él, y Pedro y Juan lo entendieron, y hoy lo tenemos que entender. ¿Qué es lo que sucede después en esta historia? Te preguntas: ¿y cómo salir de esa vida? Está bien, Jesse, estoy de acuerdo. Yo creo que esa no es la vida que Dios tiene para mí. ¿Y cómo le hago para dejar una vida de limosnero? Lo segundo que aprendemos de esta historia es lo siguiente. Pregunto: ¿a qué hora pedía limosna? ¿A qué hora pedía limosna? Di conmigo: a la hora de la oración. Y como te adelantaba hace rato, yo me sorprendí cuando leí esto, porque me pregunto, o sea, no es que ahí estaba todo el día y casualmente cuando oraban ahí seguía, sino que sabía que a esa hora iba gente y a esa hora pedía limosnas. Y yo pregunto: ¿y por qué pedir limosnas a la hora de la oración y no entrar al lugar donde están orando y pedir por su sanidad, o pedir que lo meten y que oren por él? ¿Por qué pedir limosnas y no pedir por provisión? Y la respuesta es muy sencilla. Versículo 2 dice: y era traído. ¿Era qué? Dice: un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían. Di conmigo: era traído y lo ponían. Esto es increíble. Le enseñaron a ir a la iglesia a pedir limosna, y nunca le dijeron que había más allá adentro. Lo llevaban, lo cargaban, él no podía caminar,
lo sentaban y le decían: aquí te vas a quedar y vas a pedir limosna. Pero nunca le hablaron del poder de Dios al que se buscaba dentro de ese lugar. Estaba fuera de la iglesia recibiendo las limosnas de la gente que entraba a buscar a Dios en ese edificio, pero nunca le hablaban del poder del Dios que edificó ese edificio. Y el edificio espiritual es al que me refiero. Y así estuvo durante años, yendo a la iglesia o al templo simplemente a pedir limosnas. Y me pregunto, ¿no estamos viviendo a veces exactamente el mismo tipo de cristianismo que estaba viviendo él? Lo digo en sentido figurado, porque lo de él no era cristianismo. Pero no estamos en la misma situación. A lo mejor te trajeron a la iglesia, te pusieron y te enseñaron a esperar las limosnas de parte de los demás, a esperar las obras de Dios, pero nunca te hablaron del poder de Dios. Nunca te dijeron que Dios puede cambiar por completo esas áreas de tu vida donde tú sabes que algo tiene que cambiar. Y entonces tienes a mucha gente viviendo, como lo vimos en el primer mensaje, un cristianismo de parada de camión, con complejo de mártir, sufriendo a que Cristo venga, esperando, pero no están esperando que Dios haga nada en sus vidas. Oran con oraciones deprimentes, sin fe, y para colmo, al terminar su oración le dicen: Diosito, Señor, con aflicción, sin creer. ¿A quién le están clamando? Oraciones que, como te lo he dicho tantas veces, Dios, porque es Dios, las aguanta, pero pobres de los ángeles que nos tocaron de turno, que se lo tienen que chutar. No sé si tengan su psicólogo celestial que los ministre, porque ellos sí les han de dar depresión. Nos oyen hablar y dicen: están clamando al que tapó bocas de leones, al que abrió los mares, al que apagó los fuegos impetuosos, al que preservó a su pueblo en medio de la persecución, al Dios que hace milagros, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del universo, al que resucitó de entre los muertos, al que da vida eterna. Y le dicen: Diosito. Han de decir: ¿qué dijo? Oílo. No te equivoques. No estás clamando con todo respeto a tu estampa de tu antigua religión, impresa por manos humanas. No estás clamando una estatua esculpida por manos humanas. Estás clamando al Rey de todo el universo, al Creador de todo lo que existe. No es Diosito, es Dios Todopoderoso, el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y el omega, aquel que con el poder de su palabra hizo todo lo que existe y que con una orden puede volverlo a restaurar y a transformar. Pero mucha gente no lo ha visto así. Se la pasan todo el tiempo quejándose así: ¿cómo está, hermano? Pues aquí padeciendo la persecución. El diablo, ya sabe, me oprime, me tiene enfermo, y mis hijos ahí atados y endemoniados, y mi esposo igual, pero ya Cristo viene pronto y arriba de todo será diferente. Y mientras tanto, pues a padecer como Jesús dijo. Eso no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero ahí no se quedó. Dijo: confiad, porque yo ya vencí ese mundo. Jesús dijo: les doy autoridad, Lucas 10:17 en adelante, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y añadió: y nada les dañará. Llegan: pastor, ¿puede orar por mi casa? Porque se oyen voces, se aparecen sombras, me hacen bu, me prenden la televisión, me encienden las bocinas del radio. Diles: sí, toma la autoridad que Dios te dio. Lo de menos es que yo vaya a tu casa, pero ¿qué estaría fomentando con esto? La idolatría. Sería darte limosnas como ese hombre y hacerte dependiente de los demás. Y tengo algo mejor que darte, que es lo que Pedro y Juan dieron: el enseñarte lo que sucede en el nombre de Jesús, recordándote que tú también tienes esa autoridad, que no son solamente los pastores, tú la tienes. Tú le entregaste tu vida a Jesús, recibiste su Espíritu Santo, su poder y la autoridad sobre el reino de las tinieblas también te pertenece. Entonces, sí, llega a tu casa. Si quieres de forma simbólica ungirla con aceite, símbolo del Espíritu Santo, está bien. Si no lo tienes, no es indispensable. Júntate con tu familia. Que no sea solamente un mantra: Señor, te entregamos la casa, y después ignoras que Dios existe. Convierte tu casa en casa de oración. Busquen tiempos para alabar juntos a Dios. Busquen juntos la presencia de Dios. Oren delante de Dios. Reúnanse a estudiar la palabra de Dios. Júntense a platicar de Dios. Pon alabanzas. Satanás no soporta, y sus huestes, la alabanza. No soportan escuchar que se exalta a Dios. Cuando David tocaba el arpa sin decir una sola palabra,
y empezaba a alabar a Dios, el espíritu inmundo que atormentaba a Saúl salía por piernas. Pero ¿cómo no quieres que haya opresión si tú todo el día estás escuchando a Bad Bunny? Dije, ¿cómo es posible que ese hombre sea escuchado por millones de personas? Le dije a los de la alabanza, hagan la prueba, lleguen a cantar la próxima semana. Hermano, vamos a alabar, yo a ver qué hay. Ay, gloria. Nos habla de cómo está el mundo. Entonces súbele a todo a las bocinas que prendieron. Empieza a alabar a Dios. Ya lo vi, muchas gracias. Empieza a alabar a Dios y a ver quién es el que sale corriendo por piernas. Oren juntos. Señor, te entregamos esta casa. Va a ser llamada casa de oración. No sé qué hagan los demás, yo y mi casa te serviremos a ti. En el nombre de Jesús renunciamos a toda relación que hemos tenido con el reino de las tinieblas. Te pedimos perdón por nuestros pecados, pero tú, nuestro Señor, nuestro Salvador, invocamos tu presencia en este lugar. Esta casa te pertenece, te la entregamos. Llénala de tu Espíritu Santo, Señor, y en el nombre de Jesús, si hubiera aquí cualquier espíritu maligno que está oprimiendo, manifestando su presencia, no es una pregunta, es una orden con la autoridad que me ha sido dada. En el nombre de Jesús, en este instante te vas. Y la Biblia dice que cuando resistes al diablo, huirá de ti. ¿Sabes qué significa huirá? Va a salir corriendo, porque hay un nombre que es por sobre todo nombre. No importa el nombre del demonio, el nombre de Jesús es más grande que cualquier nombre. En su nombre, dice la Biblia, se va a doblar toda rodilla de lo que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pero lo primero que tiene que cambiar, y es lo que estamos viendo en este punto, para dejar la vida de mendigo, es nuestra mentalidad, nuestra forma de ver a Dios. A lo mejor te trajeron a la iglesia, pero te enseñaron a creer en Dios, en lo que Dios puede hacer, en cómo Dios transforma vidas, restaura personas, rompe cadenas, libera a los oprimidos. Jesús dijo que para eso vino. Jesús lee esta porción de la escritura de Isaías: para esto me ha enviado el Señor. Y delante de los religiosos dice: ese día ha llegado. Ahora, en medio de esto, extremos otra vez. Se va mucha gente al polo opuesto de la teología de la prosperidad, donde todo es dinero, 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 materialismo y un camino incorrecto para alcanzarlo. Yo creo en un Dios que bendice, pero no creo que eso sea lo más importante, ni lo primero que tenemos que buscar de Él, ni que ese es el camino para tenerlo. Entonces mucha gente con un celo de Dios, hastiada de ver esta porquería en la iglesia, se fue sin darse cuenta al otro extremo, que yo le llamo el evangelio del limosnero, donde vemos a Dios como si fuera un Dios tacaño que no nos quiere bendecir en ningún área de nuestras vidas, que nos trajo para sufrir y nada más. Y eso no es lo que la Biblia dice. Jesús dijo: pedid y se os dará, Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice: porque ¿quién de ustedes, si tiene un hijo y le pide pan, le dará una piedra? Levanten la mano los padres gandallas. Nadie. O si le pide pescado, le dará una serpiente. Nadie. Ahora, ¿tú crees que tú eres mejor padre con tus hijos que lo que Dios es contigo? Jesús añade: si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y depende de la porción de los evangelios que leas. Uno dice: dará buenas cosas a los que se lo pidan, y otro dice: dará el Espíritu a los que se lo pidan. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque nos enseña que Jesús se refería a las dos cosas: que Dios nos bendice en lo tangible, en nuestras necesidades físicas del día a día, en lo material que necesitamos, pero también es un Dios que nos bendice en lo espiritual y que nos da su Espíritu para guiarnos, para restaurarnos, para sanarnos. Como lo vimos en el primer mensaje, si no nos sana por fuera, nos fortalece por dentro, nos anima, pero no vamos a ser los mismos. El Señor nos enseña que en todas las áreas de nuestra vida no es el Dios tacaño que mucha gente ve, sino es un Dios que quiere bendecir a sus hijos. Pablo dijo: si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Romanos 8:32. ¿Algo vale más que Jesús? No. Y a veces tú dices: ¿cómo le voy a pedir esto a Dios? No, qué pena. Y Dios
no tiene problema en bendecirte. Simplemente que hay cosas que no son su voluntad, no son su tiempo, a ti no te van a ayudar. Ejemplo, eres un padre millonario, tienes un hijo de 12 años, te pide un coche, ¿se lo vas a dar? No, porque le hace mal. Y así a veces decimos: Dios, ¿por qué si entonces me amas no me das todo lo que quiero? Porque Él sabe lo que necesitas, que es mejor que lo que tú quieres. Sus caminos, Isaías 55, son más altos que los nuestros, son mejores que los tuyos. Su voluntad, Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. Dijo Santiago, no es rey, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Tiene que cambiar nuestra mentalidad y dejar de ver a Dios como lo vemos, y tenemos que verlo como ese Padre que nos ama, que tiene lo mejor para nosotros, que dice en Jeremías 29, porque mis pensamientos para ti no son de mal, sino de bien, para darte el fin que esperas. Y a veces no te va a dar todo lo que quieres, pero tienes que tener la certeza que nunca te faltará nada de lo que realmente necesitas, que estás en las manos no de un Dios tacaño, sino de un Dios amoroso, que ya te dio lo más valioso del universo, la vida de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo crees que si proveyó a su Hijo no te va a proveer lo demás? Mientras sigas acercándote como ese hombre a la iglesia, a ver qué limosna recibo, todo va a seguir igual. Tiene que cambiar tu forma de acercarte a Dios. Dios, gracias por lo que vas a hacer este día. Gracias, Señor, porque este día tú me vas a bendecir. Gracias porque voy a ser un instrumento. Gracias porque voy a ver tu mano y tu poder. Y si las cosas salen mal, a través de eso te vas a glorificar. Si hay adversidad, me darás la victoria o me fortalecerás en medio de ella. Pero de que vas a obrar para bien, vas a obrar para bien, porque tú estás conmigo y tus pensamientos para mí son buenos. Tenemos que acercarnos a Dios buscando, esperar, recibir algo de Él diferente a lo que hemos estado esperando. Tercer y último punto en esta historia: hay tres tipos de personas. El hombre del que ya hablamos afuera del templo pidiendo limosnas, número 1. Número 2, un grupo de personas de los cuales no se habla, pero que ahí estaban, porque dice la Biblia que era la oración. Y si era la oración, entonces había gente que iba a orar. Y pregunta acerca de ellos: ¿por qué si iban a orar ninguno oró por este hombre? Hasta que aparecen Pedro y Juan, que son el tercer tipo de personas. Déjame te explico. El primero es el mendigo. El segundo eran los religiosos hipócritas que iban a cumplir, aleluya, con nuestros 3 horarios de oración, pero que no tenían amor por este hombre, porque viéndolo ahí tirado, a nadie se le ocurrió nunca en todos esos años meterlo al templo, hablarle del Dios al que buscaban, ni siquiera orar por él, porque probablemente lo menospreciaban, porque muchos religiosos pensaban que si alguien estaba enfermo es porque estaba en pecado. Hasta que llegan Pedro y Juan y tienen misericordia. Pero durante todos esos años ninguno de estos religiosos lo metió. Y me pregunto yo, ¿no es a veces exactamente lo mismo que hacemos con el mundo? Jesse, ya lo dijiste hace rato. No me refiero a menospreciar al mundo por su pecado. Me refiero a que hay gente que a lo mejor, que como veía a este hombre lisiado como indigno, porque estaba lisiado, porque andaba en pecado, porque no era judío, aleluya. Hay mucha gente que no está invitando a los demás a venir a buscar a Dios, porque por otras razones los están menospreciando. Ejemplo, vienen los desayunos de fin de año. En este año será coffee break. Y es común que lleguen personas a presentar a sus invitados. Y está bien, no estoy diciendo que está mal, pero generalmente ¿a quién me presentan? Mira, Jesse, mi vecino, mi compañero de trabajo, el médico, el arquitecto, el ingeniero, el diputado. Mucho gusto, eres bienvenido. Pero ¿por qué nos han acercado y me han dicho: oye, sí, te presento a la persona que me hace el aseo en casa? El jardinero lo invité. La que me vende en la esquina las tortillas. El joven del semáforo que veo cada mañana. ¿Acaso ellos no son dignos de Jesús? ¿Por ellos no murió Cristo en la cruz del Calvario? El hecho que tengas un poco más, y digo tengas entre comillas, porque realmente todos somos administradores, nadie posee nada, ¿nos hace superiores a ellos? Que no usen la ropa que tú usas, ¿no los hace dignos de entrar por esa puerta? Perdón que te lo diga de esta forma, si te queda el saco póntelo, y si no déjalo pasar, pero ¿quién rayos nos creemos que somos para tratar al mundo así?
Cuando Jesús convivió con toda esa gente, murió por ellos en la cruz. Muchos de ellos fueron sus discípulos. Pedro y Juan eran pescadores, eran sin letras, eran del vulgo. Y Jesús no los vio y dijo: no son dignos. Los llamó, los preparó y los hizo sus apóstoles. ¿Y qué le pasa a la iglesia del siglo XXI? Que piensa que porque nos reunimos en un lugar bonito, con gente bonita, los demás no tienen derecho. Y somos elitistas, egoístas, con un corazón frío, insensible. Como si en el reino de los cielos hubiera jerarquías medidas por el estrato social. Depende de dónde viene cada quien. Mi hermano, tarde o temprano todos vamos a morir. Y con ataúd de oro o de madera, pero todos seremos enterrados bajo la misma tierra. No eres dueño de nada, sal de tu ilusión. Eres administrador temporal, 60, 70 años y se acabó. Y lo único que marcará una diferencia en la eternidad es si predicamos o no el nombre de Jesús, que no les dio el ataúd de oro o el ataúd de piedra o el ataúd de madera, sino que les dará vida eterna a aquellos que creyeron en su nombre. Y ahí en el cielo no habrá estas diferencias, porque lo que nos distingue no es lo que tenemos, es hijos de quién somos. Y cuando esa gente le entrega su vida a Cristo, tú no eres más ni menos que ellos, ni ellos menos ni más que tú. Simplemente administran diferentes bienes aquí en la tierra, pero a largo plazo, en la eternidad, lo único que prevalecerá es que ambos seremos hijos del mismo Padre, del mismo Dios, que nos hizo a todos hermanos. Tiene que cambiar nuestra actitud. ¿Qué le pasa a la iglesia actual? Está muy de moda algo llamado el evangelismo social. No estoy atacándolo en sí mismo, pero sí estoy enfatizando y sosteniendo que quede incompleto si no va acompañado de la predicación en el nombre de Jesús. Entonces mucha gente, ¿qué es lo que hace? Sale a las calles a regalar recursos. Y la iglesia es tan avara y está tan vendada con los ojos que se deja asombrar cuando alguien lo hace sin preguntar: ¿está acompañándose eso de la predicación del evangelio? Si predican el evangelio, mis respetos y felicidades, y oremos por ellos. Si no predican el evangelio, son una bola de hipócritas religiosos que están dando limosnas al mundo. Le diste comida, ok, vas a saciar un día su hambre. Le diste a Jesús, lo vas a saciar permanentemente. Jesús le va a dar la dirección y la provisión para que nunca más le falte nada. Que fuiste y amueblaste su casa, algo que hacen algunas iglesias. ¿Cuánto va a durar eso? 5 o 10 años, qué bueno. Predicas el nombre de Jesús, entregó su vida. No le has dado 10 años de mobiliario, le has dado una ciudadanía en el reino de los cielos, una morada eterna, una residencia no en las lomas, en Providencia, sino en el reino del Rey de Reyes y del Señor de Señores, en el reino de los cielos. Repartiste medicinas, no lo estoy atacando. Acaba de ir un grupo de evangelismo de esta iglesia a un municipio de Guanajuato a llevar ayuda social, a llevar recursos, a llevar ropa, a llevar comida, a llevar medicamento. Me mordería la lengua si estuviera atacando esto en sí mismo. Pero a la par que llevaron todo eso, predicaron la palabra, porque entendemos que la medicina es necesaria. Les va a dar un mes de tratamiento, una semana de tratamiento, pero cuando predicamos el nombre de Jesús, su sangre no les da un mes de sanidad, les da vida eterna. Les limpia no del cáncer, sino del pecado. Porque aunque seamos limpios de una enfermedad, tarde o temprano tenemos que morir. Pero cuando les hablamos de Jesús, entonces ellos son partícipes de esta promesa que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El nombre de Jesús da vida y vida eterna. Y la iglesia está callada pensando que es más valioso aquello material que podamos sembrar en sus vidas. Insisto y no malentiendan, sí hay que ayudar al prójimo, pero esa ayuda siempre estará incompleta si no va de la mano de la predicación del nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús puede hacer cosas que todo el dinero del mundo no puede comprar. Ejemplo, Hechos 16, 18. Su letrero está mal, perdón, es que llevan ya mucho tiempo aquí moviéndome. Llevo 47 minutos. Yo pongo el programa y son 55 para que tengan buena coordinación ahí en la cabina, por favor. Cuando empiezo a predicar, pongo mi cronómetro siempre. Entonces yo mismo respeto las reglas de la iglesia, pero no me van a chamaquear, ¿verdad? Y luego faltan los 5 que agregue el árbitro.
Entonces nada más ya para que nos dejen terminar bien, porque andan aquí como bailando con los letreros y pues ya una disculpa, pero si no, no vamos a poder concluir bien. Marcos capítulo 16, Hechos 16, perdón, versículo 18. Hechos capítulo 16, versículo 18. Habla de una mujer que tenía espíritu de adivinación y que durante varios días ahí andaba adivinando, y dice que esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu inmundo: te mando, ¿en qué? Dice, en el nombre de Jesús, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En el nombre de Jesús, personas oprimidas por demonios son libres. Jesús dijo en Juan 14:12: el que cree en mí, las obras que yo hice y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y no sé tú, pero esto a mí me revienta los fusibles del cerebro, me penetra en los tímpanos, porque lo que está diciendo es un reto muy fuerte para la iglesia. Las obras que yo hice, lo está diciendo Jesús, y aún mayores, ¿aún qué? Mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que tú y yo podemos ser más grandes, mejores que Jesús? No, sino que antes lo que Jesús hacía estaba limitado a lo que Jesús hacía donde Jesús estaba, a quienes Jesús le hablaba. Jesús no está hablando que una persona de forma independiente va a hacer más que lo que él hizo. Él no ve a la iglesia como un conjunto de personas trabajando por separado. Él define a la iglesia como un solo cuerpo. Cuando Jesús se va en Juan 14:16, dice: les conviene que me vaya, porque si no, no sería enviado sobre ustedes el Consolador, el Espíritu Santo de verdad. Dice la Biblia en Efesios 4 que por la fe mora Cristo en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora la obra de Dios, lo que hacía Jesús, no se limita a donde estaba Jesús, con quien hablaba Jesús, sino que en teoría todos nosotros, como un solo cuerpo, esparcidos por todo el mundo, con la persona de Jesús y su espíritu y su poder, tendríamos que hacer más que lo que él hizo, no de forma individual, sino en conjunto, porque ya no está limitado a una persona, sino a todo su cuerpo, del cual él es la cabeza. Pero para que esto pase, la iglesia tiene que dejar su apatía, porque si nada más uno o dos lo entienden, esto es imposible. Pero cuando todos empiezan a tomar esa autoridad y ven una familia en necesidad y les predican en el nombre de Jesús, ven un joven en las drogas y le dicen: Jesús te puede rescatar. Ven una persona endemoniada: Jesús te puede liberar. Ven una persona enferma: Jesús te puede sanar. Cuando todos creemos la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús y empezamos a llevar a Jesús a todo nuestro entorno, es en ese sentido que juntos cumplimos Juan 14:12 y hacemos más que lo que él hizo como iglesia, como un cuerpo. Pero mientras la iglesia siga dormida, esto seguirá siendo una promesa. Lo más importante, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Si me apoyan aquí arriba con el teclado, por favor. Dice: y esto erais algunos, hablando de avaros, maldicientes, estafadores, etcétera. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Qué dice? En el nombre del Señor Jesús. Tiene el poder con su sangre de limpiar, de santificar y de justificar. Toda la plata y oro del mundo no lo pueden hacer. Concluyo con esto. Hechos capítulo 19, versículo 13. Como te dije al principio, esto no quiere decir que podemos vivir la vida ignorando a Dios y de repente invocar su nombre y esperar ver su poder. Solo tiene autoridad en el nombre de Jesús aquel que le recibe, que le sigue, que le busca, que le conoce, que depende de él. Hechos 19, versículo 13. Dice la Biblia: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar, ¿qué nombre? El nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ni lo conocían. Tú no puedes utilizar la autoridad en el nombre de un Jesús que ni conoces, que ni sabes cuál es su voluntad, que no pasas tiempo con él, porque decir: digo esto en el nombre de Jesús,
es afirmar que lo que estás diciendo es lo que Jesús diría. Orar en el nombre de Jesús es pedir lo que Él pediría. Y tú no puedes conocer su voluntad si no le conoces, si no pasas tiempo con Él y no conoces entonces su voluntad. ¿Qué es lo que sucedió? Que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco, los demonios conocen el nombre de Jesús y tiemblan ante Él. Le dijeron al gadareno: ¿qué tienes con nosotros? Que vienes antes de tiempo a atormentarnos, Hijo de Dios. Y continúan hablando, dicen: y sé quién es Pablo. Ellos conocen también a los cristianos. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Y qué responderías a un demonio si te hace esta pregunta? Porque ellos te conocen más que tu esposa. Digan conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. Se lanzaron en contra de ellos, los dominaron y huyeron desnudos y atados. Quizá no has enfrentado demonios que se han manifestado tangiblemente, pero sí personas que han maquinado en contra de ti, influenciadas por demonios. Y dentro del contexto de Efesios 6, en el que recordamos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, la respuesta a la pregunta de por qué a veces el mundo puede más que yo, aquí está. Porque esa gente influenciada por demonios está viviendo en victoria sobre un pueblo de Dios que no está ejerciendo la autoridad que tiene en el nombre de Jesús. Podemos pararnos como Pablo, que le dijo a esa muchacha con espíritu de adivinación: en el nombre de Jesús te vas. Y ellos reconocerían nuestra autoridad y dirían: sé que esta es una persona que no es perfecta, que falla, pero que le duele, que busca a Dios, que se rinde a Dios. Lo conozco y sé que es un hombre íntegro, sé lo que ve, sé lo que escucha cuando nadie lo ve. Sé que ama a Jesús, que ora a Jesús, que busca a Jesús, que conoce a Jesús, tiene autoridad en el nombre de Jesús y por lo tanto no puedo oponerme a Él. O voltean a vernos como estos 7 hombres y nos dirían: ¿y tú quién eres? Tú no conoces a Jesús, tú no pasas tiempo con Jesús. Es más, yo sé que tú le eres desleal a Jesús. Y no hablamos de luchas que todos tienen, sino de una doble vida cínica que llevas años manteniendo, porque no hay dolor en tu corazón, porque no amas a Jesús que murió por tus pecados. Y es cuando demonios se lanzan sobre nosotros y tienes una generación que adora a Dios cada domingo, pero que sigue allá afuera huyendo desnuda y avergonzada, porque el reino de las tinieblas está dominando sobre ellos, porque no han entendido que orar en el nombre de Jesús y decir: esto lo digo en el nombre de Jesús, no es invocarlo solamente como un mantra. Que esto tiene sentido cuando dependemos de Él, cuando le conocemos, cuando en verdad permitimos que su reino domine sobre nuestras vidas. Cuando buscamos hacer su voluntad, cuando pasamos tiempo con Él, cuando le alabamos, es entonces que Él nos llena y que podemos enfrentar al reino de las tinieblas y decir: esto no es en mi nombre, sino en el nombre de Jesús que me respalda. Y no se pueden oponer a ti porque no se están oponiendo a ti, se están oponiendo a la persona de Jesús. Y es cuando dejamos de vivir como mendigos. Mis hermanos, hay cosas en nuestra vida que después de este mensaje tienen que cambiar. La autoridad de Jesús solo reposa sobre sus discípulos, sobre los que le entregaron su vida, sobre los que permiten que Él llene su vida, los que le conocen. Invocar a Jesús no es decir: te invoco en este momento y luego ahí te quedas. Es decir: Jesús, gobierna en mi vida, haz tu voluntad. ¿En qué te puedo servir? Te quiero conocer más, te quiero alabar, te quiero exaltar. Y cuando tú vives una vida rendida a Jesús, verás que serás instrumento en tu propia vida y en los demás para experimentar como en el nombre de Jesús, para experimentar como en el nombre de Jesús. Cadenas se rompen, puertas se abren, enfermos sanan, familias son restauradas, vidas son oprimidas, vidas oprimidas por demonios son liberadas, porque no hay nada que pueda resistir al nombre de Jesús. Dice la Biblia que es nombre sobre todo nombre,
y que algún día todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra va a doblar su rodilla y va a confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor. ¿Qué significa esto? El gobernador, el dueño de nuestras vidas. Pregunta: ¿es una confesión o es una realidad? ¿Son solo palabras o es nuestro estilo de vida? Si son solo palabras, estamos más del lado de Hechos 19, exorcistas ambulantes. Si son hechos, estamos del lado de Pablo. No digo esto para que te llenes de culpa, sino para que hoy, que su misericordia es nueva cada mañana, reconozca que quizá hay cosas que tienen que cambiar. Ahí en tu lugar, con ojos cerrados, dile: Señor, perdón número uno, si he sido como la gente que entraba a ese templo, duro, áspero, frío, insensible, elitista con los que están allá afuera. De hoy en adelante quiero cambiar y ser un instrumento como Pedro y Juan, para no llevar limosnas al mundo, sino en el nombre de Jesús. Voy a predicar a cada persona que tú pongas en mi camino, Señor. Voy a invitarlos a la iglesia sin importar de qué estrato social provengan. Voy a orar por ellos cuando estén enfermos. Si tú los quieres sanar o no, ese es tu problema, pero yo creeré que hay poder en el nombre de Jesús para levantarlos. Cuando vea gente perdida, Señor, intentaré ayudarlos. Dile: Dios, ponlos en mi camino, úsame, para que, Padre, con lo que yo les diga, en el nombre de Jesús, gente que está tirada se levante y ande y salte, para que tú seas glorificado. Que esto empiece a ser evidente ante los ojos de los que me rodean, y alborotos como los de ese entonces se provoquen. Señor, te pido perdón si yo he sido el mendigo en esta historia, si he venido con un mal concepto acerca de ti. Hoy que creo que eres ese Dios bueno que me ama, decido descansar en ti y en los planes que tienes para mí, y vivir en paz y no con la ansiedad que había estado viviendo. Señor, ya no quiero vivir una vida de mendigo. Quiero vivir una vida transformada por el poder del nombre de Jesús. Es verdad que lo he invocado de los labios para afuera como si fuera un mantra, pero hoy que entiendo lo que esto significa, decido hacer un compromiso, no de perfección, pero sí de rendición, ¿no? Dile con tus palabras: quiero buscarte más, quiero pasar más tiempo con Jesús, quiero alabar a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer la voluntad de Jesús, quiero hacer la voluntad de Jesús. Esto es vivir en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, quiero recibir esa autoridad en el nombre de Jesús y ser levantado por el poder del nombre de Jesús. Transforma mi vida, Señor, rompe mis cadenas. Levántame de ese estado como estoy, como ese hombre mendigo. Ya no quiero vivir así, Señor. Quiero ver tu mano en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis finanzas, en mi salud, en mis pensamientos, Señor. Quiero ver tu mano en mi alma. Quiero ver tu poder transformando mi vida. Señor, cámbianos como iglesia. Levántanos como levantaste a este hombre. Y oro por tu iglesia, Señor, como Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos has dado, diciendo: levántate y anda. Levanta tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, que al rendirse a ti y al buscarte, yo oro que sus familias sean restauradas y transformadas, que sus relaciones con sus hijos sean edificadas, que impacten tanto con su testimonio a aquellos que no han creído en ti, que no puedan negar que tú eres real, Señor. Oro en el nombre de Jesús que tú rompas las cadenas de aquellos que están atados, que liberes a todo preso y a todo oprimido, que en el nombre de Jesús personas que luchan con adicciones, con alcohol, con pornografía, por tu poder, por tu influencia, a través de esa relación que tendrán contigo, sean libres. Oro en el nombre de Jesús que si hay personas en esta hora como este hombre que tú quieres sanar, se envíe el orden desde el cielo para que sean sanos. Y que en el nombre de Jesús, virus, bacterias, Señor, gérmenes, células cancerígenas que no tienen más que hacer en el cuerpo de tu pueblo, en esta hora sean desintegradas por tu poder.
Que en el nombre de Jesús órganos dañados sean restaurados. Que en el nombre de Jesús personas oprimidas sean sanadas. Que sean libres de la amargura, del odio, del resentimiento, de la depresión, de pensamientos suicidas. Que en el nombre de Jesús personas oprimidas por demonios sean libres. Que en el nombre de Jesús tu pueblo se levante y ande y salte, y que todo el mundo lo vea, y hay un alboroto allá afuera, y que se pregunten quiénes son esos que estaban lisiados y que ahora brincan. Quiénes eran esos que estaban al borde del divorcio y ahora se aman. Quién era ese que estaba amargado y ahora sonríe. Ese que no quería vivir y ahora no deja de vivir. Y que pueda saber la gente que esto es lo que sucede en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Si tú no le has entregado tu vida a ese nombre, hoy dile: Jesús, yo quiero invocar tu nombre sobre mi vida. Ven a reinar en mi corazón. Sé mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Padre y mi amigo. Perdóname porque he pecado. Límpiame de todo pecado, Señor. Recibo tu perdón y el regalo de vida eterna que tú me das. Y te doy gracias, Señor, porque hoy no me voy de este lugar con oro y plata, sino con vida eterna y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que así sea.